Capítulo 1. El veneno del descontento y la carga del profeta. El desierto ardía de nuevo, como un horno fundido sostenido en la mano de un gigante invisible. Era un infierno en la tierra, donde cada aliento de aire quemaba los pulmones, y la conciencia se veía obligada a luchar no tanto contra la sed, como contra la dolorosa conciencia de su propia insignificancia. El sol se cernía sobre el pueblo, como una espada de fuego clavada en el alma misma del mundo, y su hoja estaba tan caliente que parecía derretir los restos de esperanza. El viento arrastraba polvo que se depositaba en los rostros, en las bocas, en los ojos, convirtiendo a cada persona en una estatua gris y polvorienta del sufrimiento. E incluso las oraciones sonaban roncas, disolviéndose en el aire seco sin llegar a los cielos. ¿Por qué tomamos este camino?, refunfuñó uno de los hombres, Gedalías, alto y fuerte, cuya fuerza se había convertido ahora en una furia impotente, golpeando la arena con su bastón. Su golpe era sin propósito, pero lleno de una desesperación tan profunda y acumulada que la tierra parecía gemir en respuesta. ¿Para qué arrancar estas malditas cadenas de esclavitud si el resultado final no es la libertad, sino una muerte lenta y agonizante? Dejamos Egipto, donde había ollas con carne, donde al menos sabíamos cuándo llegaría el mañana, solo para morir aquí, bajo este sol despiadado. Esta libertad es veneno. Es peor que cualquier esclavitud, porque da la ilusión de elección, pero en realidad conduce solo a un camino, a la tumba. Las mujeres se aferraban a sus hijos, como los últimos tesoros que este espacio estéril aún no les había arrebatado. Los niños lloraban, y este llanto era la música más aterradora del desierto. Y los ancianos miraban de nuevo a Moisés, aquel a quien Dios había llamado su siervo, pero el pueblo ahora llamaba la personificación del engaño, la causa de todo sufrimiento. ¡Moisés!, gritó alguien de la multitud, y el grito estaba lleno de la misma amargura que su destino. Ya no podemos tolerar este maná. Es insípido, como nuestros corazones. Ya no es comida, sino una maldición, un recordatorio de nuestro desapego de todo lo familiar y real. Queremos comida humana, pan de verdad, carne de verdad. Necesitamos la comida de la vida, no la comida de los milagros. Moisés permaneció en el terreno elevado, como tallado en granito, solitario entre la multitud que a diario prometía ser su fin. Anciano, con ojos que recordaban el mar que se había abierto y las tablas que resplandecían en sus manos. Era un hombre que había visto lo invisible, pero ahora se veía obligado a mirar solo la arena y la bajeza humana. Pero hoy, en su mirada, solo había una sombra, la sombra del cansancio, la sombra de la decepción, la sombra de la comprensión de que una vez más estaba al borde de su propia paciencia. Guardó silencio, permitiendo que la quietud tronara como una tormenta, y solo entonces, pesadamente, como si levantara no sus manos, sino un mundo entero, las alzó. Pueblo de Israel, ¿acaso habéis olvidado quién os sacó de la esclavitud? ¿Quién destruyó el poder del faraón con un solo aliento? ¿Quién os dio agua de la roca y pan de los cielos? ¿Es vuestra memoria tan corta como una sombra al mediodía? ¿Estáis dispuestos a cambiar la libertad que Dios os dio por la satisfacción temporal de vuestros estómagos? En respuesta, bullicio, chirridos, gritos. No era un diálogo, sino un caos. Los corazones humanos estaban envenenados con el descontento, y este veneno era más terrible que cualquier peligro del desierto. La fe se atenuaba como una brasa que se apaga con el viento, y Moisés sintió que este fuego se estaba extinguiendo,
no solo en los corazones del pueblo, sino también profundamente en su propia alma, dejando atrás frialdad y vacío. Capítulo 2. El fuego de la ira y el veredicto de la serpiente. Esa noche, el desierto no trajo paz, trajo retribución. El aire era tan pesado y sofocante que ni siquiera se oían los insectos. Las estrellas ardían con crueldad indiferente, como los ojos de un juez siempre vigilante. Los vientos amainaron, pero el miedo proyectó una sombra sobre el campamento. Era una sombra densa y palpable que abrazaba las tiendas, prometiendo un mal desconocido. El primer grito se escuchó entre las tiendas, agudo, inhumano, lleno de dolor repentino y abrasador. Luego, un segundo. Y entonces, como una presa rota, los gritos rodaron por el campamento, mezclándose en una terrible sinfonía de pánico. La gente se dispersó en todas direcciones, encendiendo antorchas. Y en esa luz caótica que cortaba la oscuridad, escamas brillaron en la arena. No eran solo serpientes, era un veredicto vivo, reluciente y aterrador. Innumerables serpientes venenosas, pulidas como cobre. Sus cuerpos se retorcían como adornos metálicos vivos, pero sus mandíbulas portaban la muerte. Salían arrastrándose de la arena, como si la tierra misma hubiera regurgitado su maldad, mordiendo piernas, brazos y cuellos. Los gritos de dolor se mezclaban con silbidos, y ese silbido parecía ser la voz del desierto mismo, que finalmente pagaba la ingratitud humana. «¡Esto es un castigo!», alguien chilló, y ese chillido era la verdad. Dios se ha apartado de nosotros. Él nos dio todo y rechazamos sus dones. Y ahora nos ha enviado veneno, no pan. Moisés estaba junto a su tienda. Su figura era más alta que cualquier tienda, pero su alma era más pequeña que un puñado de polvo. La llama de las antorchas se reflejaba en sus ojos, y en ellos no había ni ira ni miedo, solo la dolorosa conciencia de lo inevitable. Vio caer a los hombres, a las madres, sosteniendo a sus hijos cuyos cuerpos se habían quedado flácidos, su piel ya adquiriendo un espantoso tono negro azulado. A toda la tribu buscando frenéticamente la salvación, pero encontrando solo la muerte. Esta fue una rebelión contra Dios, y Dios había respondido, no con truenos, sino con un silbido tranquilo y ardiente. Y entonces, por primera vez en muchos años, cuando no estaba ante el faraón o abriendo el mar, sino solo ante el horror del sufrimiento humano, cayó de rodillas. Fue una caída no física, sino espiritual, llena de humildad. «Señor», susurró, su voz desgarrada por el dolor, «el pueblo ha pecado, sé que se lo merecen, pero no los destruyas, porque son tu pueblo, y tu gloria no está en la destrucción, sino en la salvación. Permíteles ver tu misericordia una vez más. Dales un camino hacia el arrepentimiento, un camino hacia la vida, para que sepan que incluso en la muerte, tú eres la fuente de la vida». Capítulo 13. La voz en el silencio y la paradoja de la salvación. El desierto se quedó en silencio. El amanecer trajo una quietud inquietante, espesa como la sangre. Solo el viento arrastraba las huellas cubiertas de polvo de los cuerpos de las serpientes y el amargo olor metálico del veneno. Cientos yacían inmóviles, sus cuerpos como ramas muertas derribadas por una tormenta. Este fue el precio de la murmuración, pagado en su totalidad. Moisés yacía postrado, su rostro oculto en la arena, como si buscara fundirse con esta tierra estéril, compartiendo su dolor. Cuando la voz del Señor llenó el espacio, como trueno y aliento a la vez. Era la voz que destruye y crea, la voz que no necesita sonido para ser escuchada en la profundidad del corazón. Toma cobre y haz una serpiente, el símbolo del mal, que convertiré en una señal de vida.
Ponla en un asta en medio del campamento. No la escondas, sino levántala a la vista, para que todos puedan verla. Y todo el que sea mordido por el veneno, que mire esta serpiente y vivirá. Deben mirar la causa de su sufrimiento para encontrar la salvación. Moisés levantó la cabeza. Se levantó lentamente, y su vieja figura parecía nueva, llena no de fuerza humana, sino de entendimiento divino. Sus ojos brillaron, no por el miedo, sino por la comprensión sagrada. Vio la paradoja de Dios. La salvación viene a través de aquello que debería simbolizar la muerte, incluso a través del dolor. Susurró, y en ese susurro estaba toda la sabiduría del profeta. Tú das un camino a la vida. No quitas las serpientes, sino que concedes la cura. No eliminas la maldición, sino que la señalas, para que se convierta en un camino hacia la bendición. Esto es un sacrificio, Señor. Esto es una señal. Moisés entendió. Esto no era magia ni un simple remedio. Era una prueba de fe, la última y la más cruel. El pueblo, envenenado por problemas cotidianos y ordinarios, ahora tenía que levantar la vista de su dolor y mirar el símbolo de su propia maldición para encontrar la salvación. Tenían que reconocer su pecaminosidad, levantando la mirada al cielo y creer que precisamente en este símbolo, en esta personificación metálica del mal, levantada por la mano de Dios, residía la única esperanza. Todo el drama de su vagar, su duda y su salvación, se concentró en esta única y decisiva mirada. Capítulo 4. El cobre y el fuego. La creación de la esperanza. En el campamento, donde el horror había reinado hacía solo unas horas, ahora se escuchaba otro sonido, el tintineo de martillos y el rugido del fuego. Moisés no perdió tiempo. No había lugar para la tristeza, solo tiempo para la acción, para la encarnación del incomprensible plan divino. Reunió a los artesanos, llamó a los herreros que una vez habían forjado armas, que habían creado instrumentos de muerte y guerra, pero ahora estaban forjando la salvación. Este fue el trabajo más importante de sus vidas. La gente sacó el cobre de los cuencos que usaban para el maná, de las joyas que habían usado en Egipto, de todo lo que podía fundirse. Trajeron este cobre como un sacrificio, como el acto final de confianza, porque daban lo que consideraban valioso por una esperanza que parecía una locura. El fuego en el horno se elevó como la llama de un sacrificio, iluminando los rostros oscuros por el miedo. De los pedazos de cobre que solo recientemente habían sido símbolos de su pasado o de su satisfacción, el pueblo estaba creando una nueva esperanza. Cada golpe de martillo era una oración, cada destello de fuego, un arrepentimiento. Moisés estaba cerca. Su sombra era larga e imponente, observando cómo la forma de la serpiente emergía lentamente del calor. Este era arte nacido del dolor y la fe. Su cuerpo brillaba con un resplandor rojizo, un símbolo tanto del veneno como de la presencia ardiente de Dios. Y sus ojos parecían ver a través del fuego hasta los corazones humanos, evaluando su disposición a la fe. Cuando el trabajo terminó, y la serpiente de cobre, elegante y ominosamente hermosa, estuvo lista, Moisés levantó el asta en alto, sosteniéndola como si no fuera un bastón, sino una cruz, un símbolo de verdad difícil pero salvadora. El sol cayó sobre el cobre, y el brillo fue tan intenso, tan cegador e insoportable, que la gente desvió la mirada. Era gloria envuelta en una maldición. ¡Miren!, exclamó Moisés, y su voz resonó en el desierto como una orden final y decisiva. El que mire, vivirá. No busquen otros remedios. No busquen hechiceros. No busquen caminos fáciles. Miren y crean.
y comenzaron a salir de las tiendas, algunos cojeando, otros llevando a los que ya estaban superados por el veneno y el miedo, sus rostros contorsionados por la agonía. Sin embargo, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. La gente cayó postrada y levantó la vista hacia el brillo del cobre. Era una mirada llena de duda, pero nacida de la desesperación, y esta misma desesperación se convirtió en el fundamento de la verdadera fe. Capítulo 5. La mirada al cielo. La victoria del arrepentimiento. Miles de ojos, desvaneciéndose y ardiendo, estaban fijos en el asta. Este fue el momento culminante, la hoja delgada que separaba la vida y la muerte, la fe y la maldición eterna. La niña, mordida por la serpiente, y Lía, cuyo nombre significaba «Mi Dios es el Señor», yacía junto a su madre. Su respiración era entrecortada, débil, como el último aliento de una llama moribunda. La madre, cubierta de polvo, con el cabello despeinado, tomó a su hija en brazos. Su amor maternal era más fuerte que el veneno y el miedo. «Hija, mira, reúne tus últimas fuerzas. Mira la serpiente. No es una serpiente, hija, es el camino a la vida». Los ojos de la niña se levantaron lentamente. Estaban llenos de dolor turbio, pero la vida aún parpadeaba en ellos. Se fijaron en el brillo del cobre, en esa imagen inquietante pero salvadora. Y de repente, el aire se llenó de silencio. El silencio de la curación, el silencio de la victoria. La respiración se niveló, uniforme, profunda. El rostro se calmó, el tono a su lado mortal retrocedió. La gente alrededor se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veían, presenciando un milagro que no tenía lógica, pero sí el poder de Dios. Uno por uno, miraron y volvieron a la vida. No fue la desaparición instantánea del dolor, sino una restauración repentina de la fuerza vital, la comprensión de que la muerte se había retirado. Los que perdían fuerzas ahora se pusieron de pie de nuevo. Sus piernas se fortalecieron, sus corazones se llenaron de un ritmo nuevo y ferviente. Los que lloraban reían a través de sus lágrimas. Las lágrimas ahora no eran de dolor, sino de una gratitud inefable e incomprensible. La serpiente de cobre, levantada por Moisés, se convirtió no solo en un símbolo de curación, sino también en un reproche. El simple reconocimiento de la propia culpa y una mirada hacia arriba, a la fuente de la salvación, demostró ser el único y suficiente medio. Capítulo 6. Moisés y el pueblo. La lección de la humildad. Cuando la última persona sanada, el anciano Eleazar, cayó postrada ante la serpiente de cobre, Moisés estaba cerca, pero su mirada iba más allá del desierto. Miraba profundamente en las almas de su pueblo, profundamente en su propia alma. Él sabía, esta señal no se trataba de metal, sino del corazón. No de magia, sino de metafísica. El cobre era simplemente un espejo que reflejaba la verdad de la salvación. Uno de los ancianos, el mismo Gedalías que había refunfuñado sobre el maná, se acercó a él, su rostro mojado por las lágrimas y cubierto con el polvo del arrepentimiento. «Nos salvaste, maestro, nos salvaste de nuestro orgullo y de nuestra muerte». Moisés negó con la cabeza. Sus ojos estaban llenos no de grandeza, sino de profunda sabiduría. «Yo no», habló en voz baja, sin embargo, su voz estaba llena de la autoridad obtenida en el sufrimiento. «El Señor. Pero recordad, no es el cobre lo que cura, sino la fe. No la forma, sino la sustancia. No el milagro, sino la confianza en aquel que da el milagro. No la mirada de los ojos, sino la mirada del alma. Vuestros ojos solo transmitieron información, pero vuestra alma aceptó la palabra. Recordad esto cuando el hambre o la sed vuelvan.
Este fue el sermón más importante, pronunciado no desde tablas de piedra, sino desde la profundidad de la tragedia personal y la gracia. Moisés les enseñó que la verdadera adoración no reside en esperar milagros, sino en la capacidad de ver a Dios incluso en un símbolo que parece absurdo. La lección se aprendió a un alto costo. Capítulo 7. El camino de la purificación y la santificación de la noche. Esa noche no hubo gritos, ni crujidos de dientes, ni murmullos. Por primera vez en muchos días, el desierto estuvo en silencio, como un testigo que había sentido el toque de lo sagrado. Era un silencio de aceptación y asombro. La gente se sentó junto a las hogueras y contempló en silencio el brillo del cobre, que resplandecía en la oscuridad como una brasa en la noche. La serpiente de cobre se convirtió en su faro nocturno, su recordatorio silencioso de que solo una mirada lo separaba de la muerte. Alguien susurró una oración que por primera vez estuvo llena de gratitud genuina, no de exigencia. Alguien simplemente inhaló la calma, sintiendo cómo la vida regresaba a cada nervio y músculo. Moisés levantó los ojos al cielo. Señor, nos has enseñado una vez más que la vida no está en el miedo, sino en la esperanza. No nos sacaste del desierto, sino que nos diste la fuerza para atravesarlo. Eres nuestro Dios que sana, que enseña incluso a través de las lecciones más crueles. Y en ese momento, el viento pasó sobre el campamento, tocó el asta, y la serpiente de cobre se balanceó ligeramente, como asintiendo, confirmando las palabras del profeta. Fue el amén silencioso de Dios a la oración de su siervo. La noche fue santificada por la comprensión de que las pruebas no son el final, sino simplemente un medio de purificación. Capítulo 8. Lágrimas y luz. Esperanza en el amanecer. Al amanecer, el sol se levantó sobre las arenas. Ya no parecía una espada de fuego, sino más bien un disco dorado, que prometía un día nuevo y limpio. Moisés estaba en la colina, observando a la gente prepararse para el viaje de nuevo. Estaban empacando sus tiendas y sus pertenencias, pero su movimiento era diferente. La prisa de los condenados había desaparecido, reemplazada por la dignidad de los rescatados. Vio a los niños que reían, y esa risa fue el himno más puro de la victoria sobre el veneno. Vio a las mujeres encender hogueras y a los hombres ordenar sus tiendas. Y en cada movimiento había vida. Vida que había regresado, fortalecida por la comprensión de su propia fragilidad y la omnipotencia de Dios. Habló en voz baja, y sus palabras fueron como rocío en tierra seca. Les diste agua, les diste pan, les diste sanación, lo diste todo. Enséñales ahora la gratitud, porque la gratitud es la manifestación más alta de la fe, que mantiene el corazón alejado de la nueva ira. Y cuando se volvió por última vez hacia la serpiente de cobre, el sol se reflejó en el metal, como en los ojos de Dios mismo, que miraba a su pueblo con amor y severidad. Esto fue lo último que Moisés quiso que recordaran antes de partir. Capítulo 9. El eco de la esperanza y el camino eterno. Un largo camino aún estaba por delante, pero ahora era el viaje no de esclavos ni de rebeldes, sino de aquellos que habían aprendido el precio de la ira y el precio de la misericordia. No estaban caminando hacia el desierto, sino a través de él. Pero ahora el desierto ya no parecía hostil. Se había convertido simplemente en el telón de fondo del gran drama de la salvación. Porque en su corazón, en una asta solitaria, se encontraba la señal de cobre de la misericordia, un recordatorio de que incluso en la ira hay un lugar para la curación y que incluso en el desierto hay una fuente de vida. La serpiente de cobre se convirtió en su icono de arrepentimiento.
una señal que convirtió una maldición en una promesa. Moisés caminó al frente, sosteniendo su bastón, que ahora parecía más ligero, porque llevaba no solo su propia carga, sino un sentido de responsabilidad purificado de la ira. El viento jugaba con su cabello gris, y parecía que cada paso que daba proclamaba: la fe es el aliento que conduce a través del veneno a la luz. Miren hacia arriba, miren y vivan. Y el pueblo lo siguió. Llevaron en sus corazones no solo el miedo a las serpientes, sino una comprensión nueva y más profunda. La salvación siempre está cerca, se eleva por encima de sus cabezas, y uno solo necesita levantar la vista para verla. Fueron salvados no de las serpientes, sino de sí mismos.